Muy buenos días, mi nombre es José Osvaldo Torres Ivo. Hoy les vengo a hablar sobre la célula vegetal y la célula procariota. ¿Qué es una célula? La célula es una unidad básica atómica y funcional de toda forma de vida. Toda estructura, toda función nace a partir de una célula. La célula vegetal es una célula eucariota porque posee un núcleo definido. Su principal función es producir su propio alimento utilizando la luz solar en el proceso de fotosíntesis. Las células de las plantas están compuestas de pared celular, membrana plasmática, núcleo, citoplasma, plastidos y otros organelos que serán descritos a continuación. El núcleo de la célula vegetal es el encargado de la información genética y de la división de la célula. Está definido por una estructura de membrana doble, la envoltura nuclear que encierra el genoma o material genético de la célula de la planta. La membrana interna y la membrana externa de la envoltura nuclear se fusionan en ciertas zonas formando pasadizos abiertos o poros nucleares. Por estas aberturas pasan diversas moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, los cuerpos de Cajal, fotocuerpos y el genoma. El último está organizado en la cromatina, que es una asociación del ADN y las proteínas. El retículo endoplasmático es el responsable de varios procesos importantes como por ejemplo la síntesis de proteínas secretorias y lípidos esenciales en el alimento de calcio y de receptores de señales hormonales. El aparato de Golgi es el organelo encargado de servir de intermediario en el transporte y procesamiento de proteínas y lípidos, desde el retículo endoplasmático hasta el espacio extracelular o la vacuola central. La membrana plasmática determina los límites de la célula y la separación del espacio exterior del interior celular. Además, permite el paso y salida de compuestos específicos según las necesidades de la célula. La pared celular se encuentra en el exterior por fuera de la membrana plasmática. Está construida de celulosa, un polímero de muchas moléculas de glucosa que se unen entre sí. La vacuola es el lugar de detoxificación de moléculas dañinas. Acumula compuestos químicos para la defensa de la planta contra herbívoros y controla la turgencia de la célula. Es esencial el equilibrio del pH y de los iones. Su tamaño es controlado por la hormona vegetal auxina. Los endosomas son el compartimiento de vesículas de la célula. Funcionan como almacén de sustancias en la remodelación de la membrana plasmática y la regulación del tráfico de proteínas y lípidos en el sistema de membranas internas. Los cloroplastos son los organelos de la célula vegetal encargados de la fotosíntesis. Contienen clorofila, un pigmento de color verde, que le da la caracterización del color a las hojas y a los tallos de las plantas. A continuación hablaremos sobre las células procariotas. La principal característica de las células procariotas es que no tienen una membrana que delimite el núcleo celular y en cambio presenta su material genético disperso en el citoplasma, apenas reunido en una zona llamada nucleoide. Las reacciones metabólicas en las células procariotas se encuentran dispersas en el citoplasma. Pueden ser autótrofas como las cianobacterias o heterótrofas como los lactobacilos. Las células procariotas se clasifican biológicamente en dos grupos principales, arqueas y bacterias. Algunas células procariotas pueden moverse por sí mismas gracias a la presencia de algunas estructuras llamadas flagelos, pili o fibras. Si bien los flagelos se usan para la locomoción, los pili suelen estar implicados en el intercambio de material genético mediante un tipo de reproducción denominada conjugación. Las células procariotas no solo cuentan con una membrana plasmática, sino que también poseen una pared celular e incluso en algunos casos una cápside mucosa para una mayor protección. Por lo tanto, dentro o fuera de las células procariotas se encontraría la membrana plasmática, la pared celular y la cápside.
La nutrición en las células procariotas puede ser autótrofas o heterótrofas. En el primer caso, existen células procariotas que tienen estructuras parecidas a las células vegetales, lo que les permite realizar la fotosíntesis. Pese a esto, hay muchas que habitan en zonas donde no accede la luz y aún así sintetizan su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Por otro proceso denominado quimiosíntesis. En este caso, en vez de utilizar la luz del sol como fuente de energía, provocan reacciones químicas que liberan dicha energía para poderla utilizar. La reproducción de las células procariotas se da por biparticipación o ficción binaria, es decir, la célula procariota madre se rompe. De aquí proviene la parte de ficción en dos células hijas, de ahí viene lo de binaria. Además, como se comentaba al principio, algunas procariotas también cuentan con unos filamentos llamados pili, que permiten la movilidad del material genético entre ellas en el proceso llamado conjugación. En resumen, para concluir, las células procariotas constituyen a organismos simples, unicelulares y que carecen de membrana que rodeen el núcleo para separarla del citoplasma. Pueden tener otros pequeños fragmentos circulares, conocidos como plasmidios, y que se pueden transmitir unas entre otras por unas prolongaciones llamadas pili, por un proceso denominado conjugación. Encontramos dos tipos de células procariotas, las bacterias y las arcae. Su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Pueden ser independientes o relacionarse formando colonias. La reproducción asexual en células procariotas se da por bipartición.